Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Hoy recordamos la crucifixión de Jesús. El viernes Jesús fue crucificado. Hoy lo llamamos sábado de gloria, ¿no es cierto? Evocamos y recordamos aquel descenso a los infiernos. Y mañana es el día de resurrección. Bien, vamos a leer allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 55, recordando la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice: cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y lo llevaron para crucificarle. Mientras salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo, pero cuando lo probó no lo quiso beber. Después de crucificarlo, repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentado le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban lo insultaban meneando sus cabezas, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, levántate y sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, aún los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Es rey de Israel? Que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que lo libre ahora si lo quiere, porque dijo: soy hijo de Dios. También los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban de la misma manera. Desde el mediodía descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Como a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí lo oyeron, decían: este hombre llama a Elías. Y de inmediato uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en una caña le daba de beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bien, hasta aquí la lectura. Hemos leído en la versión de Mateo la crucifixión de Jesús. Algunos de los rasgos de la crucifixión de Jesús lo vimos ayer, ¿no es cierto? Ayer en la película. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, oímos el grito de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vimos también ese temblor, ¿no es cierto?, temblor de tierra que rompía las paredes y demás. Bueno, ese terremoto, eso que ocurre.
Algunas de las cosas las vimos en la película de ayer, ¿sí? Bien, pero yo quisiera hoy volver sobre algunas de las cosas que vimos en la película de ayer y sobre lo que leímos hoy, pensando en la cruz de Jesús de tres maneras. En primer lugar, la cruz del dolor de Dios. En segundo lugar, la cruz de la entrega de Dios. Y en tercer lugar, la cruz de la salvación de Dios. Si nosotros vemos aquí, dice entonces que después de todo ese alboroto, donde una conflagración de poderes lleva a Jesús a la cruz, donde los defensores de la ley y de la religión llevan a Jesús a la cruz, donde los romanos, que se basan en el poder de la fuerza y de la espada, llevan a Jesús a la cruz, donde incluso algunos de los celotes estarían allí porque tenían como estandarte la venganza, llevando a Jesús a la cruz. Cuando todos los poderes se conflagran y se confabulan para llevar a Jesús a la cruz, ocurre algo. Hacia el mediodía hay oscuridad, una profunda oscuridad sobre la tierra. 3 horas de oscuridad. Y Jesús exclamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cruz del dolor de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cruz del dolor de Dios. Miren, es interesante que en Génesis 1 y 2, la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas sobre la faz de la tierra. Ahora pronto Dios sacará de las tinieblas luz. Sin embargo, antes de esa primer creación hay tinieblas, como ahora, antes de la recreación hay tinieblas. Fíjense ustedes que en Amós 8:9, otro texto bastante interesante para tener en cuenta, se dice lo siguiente: sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se oculte al mediodía, y en pleno día haré que la tierra sea cubierta de tinieblas. Convertiré las fiestas de ustedes en duelo y todas sus canciones en cantos fúnebres. Haré que todos los lomos se cubran de luto y que se rapen todas las cabezas. Traeré a ellas duelo como por hijo único, y su final será un día de amargura. Tinieblas sobre la faz de la tierra. Lamento. Jesús en la cruz. Probablemente Jesús allí, en las profundidades del Gólgota, expresa este grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando nosotros pensamos en este grito, se nos vienen a la cabeza algunas cosas, explicaciones erróneas que hemos escuchado acerca de este grito. Algunos han dicho: el Padre, absolutamente santo, dado que el Hijo estaba cargando los pecados, tuvo que separarse del Hijo, abandonar al Hijo. No podía ser su santidad tocada por el pecado. Un error garrafal, porque pone a las personas de la Trinidad en contradicción. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son santos. De manera que esta explicación no es para nada satisfactoria. Algunos entonces dicen: bueno, habrá sido un sentimiento de Jesús, algo inherente a su propia subjetividad,
cómo él se habrá sentido en ese momento. Pero sin embargo, si nosotros leemos el texto, vemos que ese grito de Jesús, esa oscuridad de la noche que enmarca el grito de Jesús, esa oscuridad del mediodía que enmarca el grito de Jesús, precisamente es una oscuridad muy particular. Porque junto con esa oscuridad hay una cantidad de fenómenos que ocurren, ¿no es cierto? Después vemos, por ejemplo, las rocas se parten, la tierra tiembla, ¿no es cierto? Los sepulcros se abren. Entonces vemos que aquí ocurre algo que no es puramente inherente a la subjetividad, a lo que siente Jesús, sino ocurre algo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En 1999 fui invitado junto con John Stott y otro teólogo a dirigir un comité de teología de evangelismo, de la teología del evangelismo, mejor dicho, en Ámsterdam. Bien. En aquella ocasión, hablando con John Stott, le referí una interpretación que Moltmann hace de este texto del desamparo de Jesús. Su expresión, que está volcada en su libro La Cruz de Cristo, fue más o menos la siguiente: nunca he escuchado una interpretación tan hermosa como esta. ¿Y qué dice esa interpretación? Esa interpretación que viene de Jürgen Moltmann, teólogo de Tubinga. Dice: aquí ocurre algo real entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Que el Padre realmente abandona al Hijo. Ocurre también que el Hijo se abandona a sí mismo, y ocurre que el Espíritu se abandona, se entrega. Fíjense ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre se compadece de sus hijos, dice el Salmo 103, ¿no? Siente compasión de sus hijos. También Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo se entristece en nosotros. O sea, la tristeza de Dios, del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, es algo que ocurre realmente. Dios se entristece. Como un rabino, Abraham Joshua Heschel, diría, estamos envueltos en el pathos de Dios. ¿Qué es el pathos de Dios? Es el sentimiento de Dios. Y entonces, ¿qué nos puede a nosotros embargar en la hora de la cruz más que un sentimiento de tristeza? Ahora, fíjense ustedes, qué interesante que es esto, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, Padre, Hijo y Espíritu Santo se entristecen. ¿Y esto qué significa? Un maestro de Moltmann, teólogo japonés llamado Katsuki Tamore, decía: el amor incondicional de Dios por los pecadores y su ira por el pecado se sintetizan en el dolor de Dios, la cruz del dolor de Dios. El Espíritu se entristece en nosotros. El Padre se compadece de sus hijos. Cristo se entristece cuando nosotros estamos lejos de Él. En 1 Pedro 3:18 dice que Él es el justo por los injustos, Jesús que muere para llevarnos a Dios.
De manera que aquí hay una situación real de desamparo, de abandono, a la que quiero volver ahora inmediatamente, en el segundo punto de nuestra meditación de esta noche. Esa situación real de desamparo es una situación que tiene que ver con la entrega de Dios. Dios se entrega por nosotros. Ahora fíjense ustedes, Alonso Shekel, un autor experto en el Antiguo Testamento, dice: una forma de la presencia de Dios es la ausencia. La ausencia es una forma de su presencia. Y hoy la verdad que vienen tantos cartelitos, ¿no es cierto?, por WhatsApp, que no me acuerdo en cuál leí. El silencio de Dios es una provocación para buscarlo. Ahora fíjense lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se invoca a un Dios, pero que supuestamente está ausente, pero se lo invoca. Jesús invoca a Dios el Padre como ausente, pero lo invoca. Me parece una contradicción, ¿no es cierto? Pero entonces esto nos lleva al segundo punto: la cruz como la entrega de Dios. La entrega que Dios hace por cada uno de nosotros. Fíjense ustedes que dice Jesús después que clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Y acá está la entrega. El dolor de Dios, el abandono, la entrega. La entrega. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo el Padre? Entregó a su Hijo unigénito. ¿Qué hace el Hijo? En Juan 10:18 dice: nadie me quita la vida, yo la doy. Jesús no es una simple víctima pasiva de un padre malo o demasiado santo, ¿no es cierto?, sino que Cristo es quien activamente se entrega por cada uno de nosotros. Nadie me quita la vida, yo la pongo. De la entrega del Padre y del Hijo surge la entrega del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que se derrama sobre toda carne. El Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne. Y aquí dice que a gran voz entregó el Espíritu. Y en Juan 19:34 dice que cuando le clavaron su lanza en el costado, de allí salió sangre y agua. Y el agua en Juan siempre representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que se entrega sobre toda carne. Ahora, qué importante que es esto. Cuando el Padre entrega al Hijo, se revela como Padre de todos los abandonados. Cuando el Padre desampara al Hijo, se revela como Padre de todos los desamparados. Cuando el Hijo muere en profunda soledad, se revela como hermano mayor de todos los abandonados de esta tierra, de todos los pecadores. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, es el Espíritu que da vida y que vivifica a todos los abandonados, desprotegidos, solos, débiles, pecadores de este mundo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay comunión en la separación y separación en la comunión.
Es como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, se alejaran de tal modo como para abrigar en su seno a todo el cosmos y a toda la humanidad. Absolutamente a todo, a todos. Qué importante que es esto, porque es la entrega de Dios. Dios se entrega por cada uno de nosotros. Nadie me quita la vida, dice Jesús. Yo la doy, yo la pongo. Paul Ricoeur, en una introducción a la simbólica del mal, un texto realmente que no tiene desperdicio, dice: sin ese texto juanino, nuestra teología corre grave peligro. Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Jesús no es una simple víctima de un padre sádico. Jesús entrega su vida, así como el Espíritu se entrega, y así como el Padre entrega al Hijo. Y en medio de esa entrega está el cosmos y está la humanidad. Estás vos y estoy yo. Está el mundo envuelto en el patos, en el sentimiento, en la pasión de Dios. Porque Dios es un Dios apasionado y es el que nos llena de pasión. Ahora, en tercer lugar, la cruz es la cruz de nuestra salvación. Fíjense ustedes lo que dice nuestro texto. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos. La primera cosa, antes de pensar en que el velo del templo se rasgó en dos, pensemos que después de las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Y después que Jesús entregó el Espíritu, ¿qué pasa? ¿Llegó qué? La luz. Desapareció la oscuridad, ¿no? Bueno, si vamos al versículo 3 del Génesis, vemos que Dios dijo: sea la luz, que no es la luz del sol, ¿no? Y se hizo la luz. Ahora aquí vuelve la luz, se disipa la oscuridad y vuelve la luz, porque la cruz es la cruz de nuestra salvación. Hasta la hora novena, o sea que a las 3 de la tarde, cuando el Espíritu es entregado, la región es inundada de vuelta por la luz de Dios. No hay mejor lugar para ver la oscuridad de nuestro pecado que la cruz de Cristo. Quien quiera ver la profundidad de su egoísmo, de su pecado, de su codicia, de su comodidad, quien quiera ver todo esto, lo ha de ver de cara a la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo revela la oscuridad de nuestro pecado y la vanidad de nuestros ídolos. Los seres humanos hemos tenido ídolos desde siempre. El sol ha sido uno de ellos. Y aquí el sol escondió su faz. ¿No es cierto? El sol, despojado de su poder divino, es despojado de su poder divino, nada más ni nada menos que cuando un hombre en debilidad, colgado del madero, colgado de la cruz, sigue unido a una realidad que es mucho más alta, sublime que la del sol. La imagen del Altísimo ya no es más la imagen del sol, ¿no es cierto? Sino es la imagen de un alma valerosa que no pudo ser quebrantada por ningún poder de este mundo, sino que al contrario, venció a los poderes de este mundo con el poder del amor. También dice nuestro texto que el velo del templo se rasgó en dos. Importante que es esto, ¿no?
Porque la presencia de Dios se hace accesible a todos. Si la cruz es cruz de nuestra salvación es porque su presencia se hace accesible a todos. Se hace real para todos. ¿Sí? Si ustedes piensan en cómo era el templo, bueno, muy sencillo, todos lo sabemos. El atrio de los gentiles, ¿cierto? El templo en sí mismo, con el lugar en donde podían entrar las mujeres, el lugar santo solo podían acceder los varones, el lugar santísimo donde se pensaba que se concentraba la presencia de Dios, al cual entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, en el Yom Kippur. Bien, ese velo se rasgó. La presencia de Dios se hace accesible a todos. Porque en aquella sociedad había jerarquías. Los gentiles, el último orejón del tarro. Las mujeres, hasta ahí nomás. Los varones un poquito más cerca. El sacerdote un poquito más cerca de Dios. Pero el templo se rasgó. Y desde que el templo se rasgó, entonces no hay varón ni mujer, esclavo ni libre, ¿no es cierto? Bárbaro ni escita, no hay judío ni gentil. ¿Por qué? Porque Cristo es en todo y en todos. De manera que el Señor Jesucristo hace accesible la presencia de Dios a todos a través del velo que es su cuerpo. A través del velo que es su cuerpo, de ese velo herido. El versículo 51 dice: la tierra tembló y las rocas se partieron. Interesante. La tierra tembló y las rocas se partieron. Demostrando que la Pachamama, la tierra, ¿no es cierto?, no es el fondo maternal en el cual todos nosotros podemos construir nuestras casas con seguridad, nuestra cultura con seguridad, nuestra vida con seguridad. No, no. Hay un fondo mucho más profundo que la tierra. Es el amor incondicional de Dios mostrado en la cruz de Cristo. Ahí sí podés construir tu vida. Ahí sí podés tener seguridad. En ese amor incondicional de Cristo. No en ninguna cosa de la tierra. En el amor incondicional de Cristo. Y también dice que los sepulcros se abrieron. Los sepulcros se abrieron porque Jesús, al pasar por la cruz, porque Dios, al conocer la muerte, verdaderamente le cambia su signo, le cambia su destino. Y entonces es vencida la muerte por la resurrección. Él trajo a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria sea su nombre. De manera que cuando la tierra pase, cuando el cielo y la tierra pasen, cuando ya no haya necesidad de sol ni de luna, la imagen de Cristo, que es el alfa y el omega, que es el principio y el fin, será la única lumbrera de este mundo. Y nuestro texto dice que cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vinieron o vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Hermanos, qué maravilla, ¿no es cierto? Porque ¿cuántas cosas pasan? Pasa el fervor de los que, enloquecidos por ídolos,
A veces la religión es un ídolo, el poder es un ídolo, la violencia es un ídolo, la fuerza es un ídolo. Cuando pasa todo el fervor de los enloquecidos por los ídolos a la luz del sol, cuando pasa la oscuridad de la soledad de Jesús y cuando Él entrega su espíritu, hay claridad, hay diafanidad, hay paz, no hay nadie, hay silencio. Están los soldados y está el centurión, que miran a Jesús y exclaman: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. La paz, la luz, la calma que trae al alma a Cristo no la puede traer nadie, absolutamente nadie. Pasan los gritos, pasan las voces, queda atrás la violencia. Y ahora, frente a la cruz, el centurión y los que estaban con él dicen: verdaderamente este era el Hijo de Dios. No cabe duda. Cuando Él entrega su espíritu, se puede ver con claridad. Se disipan las tinieblas y vemos con claridad la luz refulgente de su gloria. La cruz es la cruz del dolor de Dios. Es la cruz de la entrega de Dios y es la cruz de la salvación de Dios. Todos los que estamos aquí ya hemos recibido a Jesús como Salvador y Señor en nuestras vidas. Yo creo que sí, porque los conozco a todos. Pero qué lindo que es reflexionar acerca de esto. Y qué bueno que es predicar a Cristo y a este crucificado. Pablo decía: yo predico a Cristo y a este crucificado. Locura para algunos, tropezadero para otros, pero poder de Dios para los que se salvan. Oremos. Señor y Dios, queremos en esta hora darte gracias porque tu palabra siempre ilumina nuestro camino y nuestro sendero. Te damos gracias en esta noche por la luz que dimana de tu palabra, que es lámpara en nuestros pies y lumbrera de nuestro camino. Pero por sobre todas las cosas, Señor, queremos darte gracias por ese amor infinito que se refleja en la cruz de Cristo. Y si Él dio todo por nosotros, si tu Padre diste todo por nosotros, si tu Espíritu te da por completo a nosotros, nosotros queremos entregarnos a ti hoy. Dejarnos envolver por la pasión, dejarnos envolver por tu espíritu, espíritu de vida, y disfrutar de la salvación que nos das, compartiéndola con otros como testigos fieles tuyos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.